En la pequeña ciudad costera de Valencia, en una esquina donde las calles empedradas aún guardaban el eco de generaciones enteras, se levantaba un café con más de 50 años de historia. El Café del Puerto era un lugar conocido por la gente adinerada de la zona, quienes llegaban con autos brillantes y trajes elegantes para desayunar, almorzar y comentar las noticias del día. Era también el lugar donde muchos soñaban con trabajar, porque aseguraba un sueldo estable. Pero para quienes servían allí, la realidad era mucho más dura que la apariencia de lujo que mostraban las mesas llenas de porcelana fina y copas de cristal. Marina trabajaba en la cocina desde hacía 2 años. Tenía 27 años, el cabello castaño recogido siempre en un moño apretado y las manos endurecidas por los jabones y detergentes que usaba al fregar montañas de platos. No estudiaba ni tenía títulos, pero poseía algo que nadie en aquel café se había detenido a mirar, un talento único para transformar los ingredientes más sencillos en algo extraordinario. Desde pequeña había aprendido en la cocina de su abuela a preparar guisos, panés, salsas y postres que despertaban sonrisas. Sin embargo, en el Café del Puerto, su destino parecía estar reducido a las bandejas sucias que llegaban sin cesar. La dueña del lugar, doña Estefanía, era una mujer de carácter fuerte, de unos 50 y tantos años. Llevaba siempre vestidos oscuros y collares de perlas, y caminaba con la cabeza en alto como si el café entero fuese un palacio. Para ella, Marina no era más que una muchacha que debía trabajar en silencio y cumplir órdenes sin levantar la mirada. A veces, cuando algún cliente distinguido hablaba de gastronomía, Marina soñaba con entrar al comedor y presentar un plato preparado por sus propias manos. Pero bastaba con escuchar las risas de los camareros o la voz autoritaria de la dueña para recordarle que ese sueño estaba muy lejos. Una tarde de otoño, cuando el sol se ocultaba pintando de naranja las fachadas, ocurrió lo inesperado. El comedor estaba lleno de hombres y mujeres con trajes caros, reunidos para una cata exclusiva de vinos y platillos preparados por un chef invitado. La atmósfera estaba cargada de aromas y conversaciones altivas. Marina lavaba copas sin detenerse, con las mangas mojadas y los dedos rojos por el agua caliente. Entonces escuchó como uno de los camareros dejaba caer una bandeja con brusquedad, provocando un murmullo incómodo en la sala. El chef se mostró molesto y doña Estefanía, nerviosa por impresionar a sus invitados, giró la mirada hacia la cocina buscando un culpable. Fue en ese instante cuando, con voz fuerte y cortante, pronunció la frase que marcaría un antes y un después. «Entra al comedor», gritó, y lo dijo señalando a Marina. Lo repitió con una dureza que atravesó las paredes de la cocina. «Entra al comedor ahora mismo». Los presentes rieron. Algunos incluso aplaudieron como si se tratara de un espectáculo improvisado. Marina sintió que el calor del agua se transformaba en un frío que le recorría la espalda. No entendía por qué la llamaban de esa manera ni por qué la exponían delante de todos. Lo único que supo fue que, de pronto, la barrera invisible que siempre la mantenía oculta en la cocina había caído. Y allí estaba ella, con un delantal viejo manchado de harina, sosteniendo un cuchillo sin filo que usaba para pelar verduras. Durante unos segundos el silencio se mezcló con la tensión. Doña Estefanía, con los labios apretados, agregó que tenía 1 hora y media para preparar algo que sorprendiera a todos. Si fallaba, quedaría en ridículo para siempre y perdería su empleo. La dueña nunca reconocía sus errores, y esta vez buscaba desviar la atención hacia la muchacha que jamás había tenido oportunidad de mostrar lo que sabía. Frente a 5 hombres de negocios que habían invertido en el café y que esperaban ser complacidos, Marina debía demostrar algo que ni ella misma estaba segura de poder lograr. Marina respiró hondo. Sentía que el corazón le golpeaba en el pecho, pero no retrocedió. Tomó el cuchillo sin filo y lo apretó como si fuese una pluma capaz de escribir su destino. Miró a su alrededor y vio la despensa con lo poco que había disponible: tomates maduros, pan duro, algunas hierbas secas, aceite de oliva, pescado fresco recién traído del puerto. Recordó las tardes con su abuela, cuando con apenas unas migajas de pan y un poco de ajo lograban hacer sopas que reconfortaban el alma. Recordó cómo, de niña, improvisaba tartas con frutas caídas del árbol y como todos en su barrio decían que tenía un don. Las risas del comedor todavía se escuchaban. Algunos clientes comentaban que aquello sería un fracaso seguro.
Sin embargo, Marina cerró los ojos un instante y decidió que no se dejaría humillar. No se trataba de impresionar a los ricos ni de complacer a la dueña. Era su dignidad lo que estaba en juego. Y, en ese preciso momento, entendió que tenía solo una oportunidad, pero que sería suficiente si ponía en cada plato la pasión y la verdad de su historia. Comenzó a trabajar con rapidez, cortando verduras con precisión a pesar del cuchillo gastado. Calentó aceite en una sartén y dejó que los aromas inundaran la cocina. Mientras tanto, pensaba en un menú completo que pudiera prepararse en 1 hora y media. Decidió hacer 3 tiempos, como había visto en celebraciones importantes. Una entrada sencilla pero elegante, un plato principal que representara la esencia del mar que rodeaba su ciudad y un postre que dejara huella en la memoria. El reloj avanzaba. Los murmullos en el comedor crecían. Doña Estefanía, cruzada de brazos, observaba con impaciencia. Los 5 hombres que nunca reconocían sus errores intercambiaban miradas de escepticismo. Nadie creía en ella, salvo ella misma. Y esa fe era la chispa que comenzaba a encender algo nuevo en su interior. El primer plato que ideó fue una sopa fría de tomate, inspirada en el gazpacho tradicional. Lo sirvió en pequeñas copas de cristal, con un toque de aceite de oliva y pan tostado. Era fresco, ligero y lleno de color. Mientras la preparaba, recordó las palabras de su abuela: la sencillez, cuando se hace con amor, siempre conquista. El segundo plato fue un pescado al horno con hierbas y limón, acompañado de una guarnición de verduras asadas. Aunque el cuchillo era malo y la cocina estaba llena de obstáculos, Marina trabajó con una destreza sorprendente. Cada movimiento era seguro, cada paso estaba guiado por la memoria de lo aprendido en casa. No necesitaba recetas escritas ni técnicas sofisticadas. Su fuerza venía del corazón. Para el postre, buscó lo poco que tenía: pan duro, leche, azúcar y canela. Con esos ingredientes decidió hacer una versión de la clásica torrija, bañada en miel y decorada con ralladura de naranja. Mientras batía la mezcla, sintió que las lágrimas querían asomarse a sus ojos. No era tristeza, era la emoción de saber que, por fin, tenía la oportunidad de mostrar quién era realmente. La cocina se llenó de aromas dulces y salados. Algunos camareros se acercaron en silencio, sorprendidos por lo que veían. Uno de ellos susurró que jamás había visto a Marina cocinar así, con tanta seguridad y delicadeza. Ella no respondió, solo siguió trabajando con el tiempo medido en su mente. Sabía que cada minuto contaba. Finalmente, cuando el reloj marcó la 1 hora y media, las bandejas estuvieron listas. Con manos firmes, Marina salió al comedor llevando los platos uno por uno. Los murmullos se convirtieron en silencio expectante. Los invitados observaron con curiosidad, algunos aún incrédulos. La dueña, con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo, presentó los platillos diciendo que eran creación de la joven lavaplatos. Marina, con la frente ligeramente sudada y el delantal viejo aún manchado, se quedó de pie frente a todos. No dijo nada. Solo dejó que los platos hablaran por ella. Uno a uno, los invitados probaron las sopas, luego el pescado, y finalmente el postre. Y, poco a poco, las expresiones de burla fueron transformándose en gestos de sorpresa. Los 5 hombres que nunca reconocían sus errores empezaron a asentir en silencio. Algunos incluso cerraron los ojos para saborear mejor cada bocado. El ambiente, antes cargado de risas y sarcasmos, se tornó solemne. El talento de Marina había logrado lo que nadie esperaba: unir el comedor en un mismo asombro. Doña Estefanía, al ver lo que ocurría, no supo cómo reaccionar. Por primera vez en mucho tiempo, el brillo de su autoridad parecía opacarse ante la luz de la pasión verdadera. Y mientras los invitados comenzaban a aplaudir de verdad, no por burla sino por admiración, Marina entendió que aquella noche era apenas el inicio de un camino que cambiaría su vida para siempre. El comedor seguía vibrando con los aplausos cuando Marina regresó a la cocina. Había entrado como lavaplatos y salido como cocinera, aunque ella misma todavía no lo creía del todo. Se apoyó contra la mesa de trabajo y respiró profundo. El cuchillo sin filo descansaba a su lado como un testigo silencioso de lo ocurrido. Los camareros la miraban de otro modo.
Uno, que nunca había cruzado más que órdenes frías con ella, murmuró que había hecho magia con ingredientes tan simples. Marina apenas sonrió, demasiado abrumada por lo vivido. Sentía que dentro de ella se había abierto una puerta que ya no podría cerrarse. Al día siguiente el rumor se extendió. Los clientes habituales entraron al café preguntando por la muchacha que había cocinado en la cena. Querían probar lo mismo, pedían el pescado, la sopa y las torrijas. Doña Estefanía fingió orgullo, pero en realidad hervía por dentro. No soportaba que los reflectores apuntaran a alguien más. Mandó a llamar a Marina a su oficina y le dijo con tono seco que a partir de ahora debía preparar esos platos, pero siempre bajo el nombre del café, nunca bajo el suyo. Marina sintió un nudo en el pecho. No era justo que después de tantos años lavando platos, ahora que al fin había mostrado su talento, la dueña quisiera esconderla otra vez. Pero necesitaba el empleo, y se limitó a asentir. Sin embargo, en su interior crecía la certeza de que no podría callar para siempre. Los días siguientes fueron intensos. El comedor estaba lleno de turistas y vecinos que pedían los platos de Marina. La dueña se paseaba entre las mesas diciendo que eran recetas familiares, mientras Marina trabajaba sin descanso en la cocina. A pesar de todo, se sentía feliz al ver los rostros de los clientes iluminados de alegría. Cada plato era un puente invisible entre ella y quienes lo probaban. Una tarde, mientras recogía pan del almacén, se le acercó uno de los hombres que habían asistido a la cena. Se llamaba Lorenzo, un empresario con mirada franca. Le dijo que había quedado impresionado con su talento y que no debía esconderlo. Le entregó una tarjeta con su número y le pidió que lo llamara si alguna vez necesitaba apoyo. Marina guardó la tarjeta como un secreto. Esa noche, al salir del café, caminó hasta el puerto y la sostuvo entre los dedos mientras miraba las luces reflejadas en el agua. Pensó en su abuela, en las tardes cocinando juntas, en las veces que había soñado con un restaurante propio. Por primera vez, ese sueño no le parecía tan lejano. El eco de los aplausos ya no era un recuerdo aislado. Era una semilla que comenzaba a germinar en el corazón de todos los que habían probado su comida. El nombre de Marina empezaba a circular de boca en boca, más fuerte que cualquier intento de silenciarlo. Y aunque todavía estaba atrapada bajo la sombra de la dueña, ya sabía que no sería por mucho tiempo. El café del puerto se había transformado. Lo que antes era un lugar donde los ricos se reunían a mostrar joyas y hablar de negocios, ahora se llenaba de curiosos que pedían una cosa muy simple: probar los platos de Marina. Algunos venían desde barrios lejanos, otros bajaban del puerto después de trabajar en los barcos. Todos querían sentarse y sentir el sabor que había conquistado aquella noche de los aplausos. Doña Estefanía no sabía cómo reaccionar. Sonreía frente a los clientes, pero en su oficina golpeaba la mesa con rabia contenida. Había construido su prestigio durante años, y ahora una lavaplatos estaba a punto de arrebatarle el protagonismo. Decidió entonces que debía poner un límite. Una tarde, cuando el café estaba más concurrido que nunca, reunió a los 5 hombres de negocios que eran socios en silencio del local. Les dijo que Marina era una empleada insolente, que se creía más de lo que era, y que lo mejor sería sacarla antes de que la situación se saliera de control. Pero los hombres no respondieron de inmediato. Uno de ellos recordó la cena de aquella noche y comentó que jamás había sentido tanta autenticidad en un plato. Otro dijo que, si el café seguía llenándose, era gracias a ella. Incluso el más duro de todos, el que nunca reconocía sus errores, admitió que el negocio no había estado tan vivo en años. Doña Estefanía tragó saliva, comprendiendo que ya no tenía a todos de su lado. Sin embargo, aún le quedaba poder. Llamó a Marina a la oficina y, con voz firme, le dio un ultimátum. Le dijo que si quería seguir cocinando, debía firmar un contrato donde renunciaba a que su nombre apareciera en cualquier lugar. De lo contrario, quedaría fuera. Marina escuchó en silencio. Podía sentir cómo le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de coraje. Recordó la tarjeta que guardaba en el bolsillo, las palabras de Lorenzo, y sobre todo recordó los aplausos sinceros de aquella noche. Entendió que había llegado el momento de elegir entre la seguridad y la dignidad.
respiró hondo y respondió que no firmaría. Que si querían despedirla, lo hicieran, pero su talento no iba a esconderse nunca más. Doña Estefanía se quedó sin palabras. Los 5 hombres la miraron con atención. Lorenzo, que también estaba allí, aprovechó el silencio para hablar. Dijo que si Marina salía del café, él y otros inversionistas la apoyarían en abrir su propio local. No necesitaba cadenas ni sombras, necesitaba un lugar donde pudiera brillar con su propio nombre. Las palabras fueron como un trueno en la sala. Doña Estefanía palideció, los camareros que escuchaban desde la puerta abrieron los ojos de asombro, y Marina sintió que el corazón le latía con una fuerza nueva. Por primera vez, la oportunidad de un futuro distinto estaba frente a ella. Esa misma noche, cuando el café cerró, Marina caminó de nuevo hasta el puerto. El aire olía a sal y a pan tostado de las casas cercanas. En sus manos llevaba un cuaderno viejo donde había anotado recetas junto a su abuela. Lo abrió y pasó las páginas despacio, imaginando mesas llenas de gente sencilla, riendo, compartiendo, encontrando en cada bocado la dignidad que la vida a veces les negaba. Los días siguientes fueron decisivos. El rumor corrió más rápido que nunca, la joven cocinera que había conquistado a todos dejaba el café del puerto. Algunos clientes dejaron de ir en señal de protesta. Otros se acercaron a ofrecerle ayuda, a decirle que abrirían la puerta de sus casas para probar sus platos cuando quisiera. Marina se dio cuenta de que ya no estaba sola. Con el apoyo de Lorenzo y otros amigos, alquiló un pequeño local cerca del mercado. No era lujoso ni elegante, pero tenía lo esencial, una cocina, algunas mesas de madera y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana. Lo llamó el comedor de Marina, en honor a la frase que había marcado su destino, pero transformada en símbolo de dignidad. El día de la inauguración, el local se llenó. No había manteles de seda ni copas de cristal, pero había algo mucho más valioso, honestidad. Los pescadores trajeron el mejor pescado del día, los vecinos colaboraron con pan y verduras, y los niños pintaron carteles con su nombre. Cuando sirvió los primeros platos, Marina vio en los ojos de la gente el mismo brillo que aquella noche de aplausos, pero ahora multiplicado. Los 5 hombres que nunca reconocían sus errores llegaron también. Algunos con vergüenza, otros con sincera admiración. Se sentaron, probaron la comida, y uno de ellos se levantó para decir que había llegado la hora de reconocer lo que antes no quisieron aceptar, que la grandeza no siempre viene de arriba, que a veces nace en el silencio de una cocina olvidada. Marina escuchó con humildad. No necesitaba venganza ni rencor. Lo único que deseaba era cocinar con libertad, y ahora lo estaba logrando. Su abuela, de haber estado allí, habría sonreído orgullosa. Con el tiempo, el comedor de Marina se convirtió en un lugar de encuentro para todos. Los ricos iban porque querían probar la comida de la que hablaba toda la ciudad, y los humildes iban porque sabían que siempre habría un plato preparado con cariño para ellos. No importaba la diferencia de bolsillos, en esas mesas todos se sentaban como iguales. Marina comprendió que aquella frase que la había humillado al inicio, aquella orden dura que la empujó al comedor, había sido en realidad el inicio de su libertad. No había necesitado títulos ni lujos, solo la valentía de mostrarse tal como era. Y así, con un cuchillo sin filo guardado como recuerdo y un delantal nuevo que simbolizaba su renacer, Marina demostró que la dignidad y el talento pueden romper cualquier barrera. El eco de los aplausos ya no era un recuerdo. Era el sonido de cada plato servido, de cada sonrisa en las mesas, de cada historia compartida en torno a su comida. Marina ya no era la lavaplatos invisible del café del puerto. Ahora era la mujer que había transformado la humillación en fuerza, y que había encontrado en la cocina el camino hacia su verdadera libertad.